mismo sol. ¿Qué tal, amigos? Hola. Ñachu tushunalla kapanchi mashikuna. Ñami shuk comunidad kunapika wambrakuna taytakunapash ña asha takishpa shamunahun punlla inti raymipa pakta tushungapa. Shinaka tayta wambrakuna churay carajo. Ya estamos en vísperas del Inti Raymi y muchos son los que se preparan formando sus grupos para esta gran fiesta. Y nuestro equipo también se prepara para este Inti Raymi. Seguro que nos encontraremos. Y desde las instalaciones de la producción APAC, bienvenidos a Bajo un mismo sol. A continuación, los titulares. Hoy les presentaremos el lanzamiento del proyecto CARE. En esta ocasión, Mushuk Muyu nos enseñará los animales en quichua. Y para los que gustan del básquetbol, aquí les traemos básquetbol de mujeres en peguche, una entrevista a Wiñay Cayambi y el estreno de su video musical. Entonces tome su asiento y no se mueva. Ya regresamos. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. En días pasados, nuestro equipo asistió al lanzamiento del proyecto Democratización, Derechos y Diálogo Intercultural para la inclusión activa en áreas de frontera norte del Ecuador. Este proyecto se implementará en la zona 1, por lo que beneficiará a la nacionalidad Awa, Quichua Amazónica, Pueblo Otavalo, Cotacache y afroecuatorianos. Veamos la siguiente nota. Cotacachi fue el lugar escogido para la realización del lanzamiento de dos importantes proyectos de desarrollo económico, social y cultural para la zona 1 del país. A este evento asistieron autoridades públicas provinciales, autoridades de la Unión Europea, entidad cooperante, CARE, entidad ejecutora, y la UNORCAC y Fundación Ochum, las contrapartes. La una se llama Democratización, Derechos y Diálogo Intercultural para la Inclusión Étnica en Áreas de Frontera Norte. El otro proyecto se llama Fortaleciendo Organizaciones Andinas para la Incidencia en Políticas Públicas sobre Seguridad Alimentaria. Estos proyectos alcanzarán en conjunto a las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y la zona urbana del Cantón Quito. A pesar de un desarrollo económico bastante impresionante ahora en Ecuador, siempre hay desigualdades enormes de parte económica, hay soberanía alimentaria que es un problema que persiste ahora en Ecuador, hay problemas de discriminación de género, y estos son temas muy importantes para la Unión Europea, que este es proteger a las diversidades, porque se construyó la Unión Europea sobre este tema de diversidad, de derechos humanos y de pluralismo. Una emotiva ceremonia de bendiciones se realizó para que los encargados de llevar adelante los proyectos empiecen con buenas energías y tengan éxito en sus labores. Los coordinadores de CARE Ecuador explicaron los objetivos de cada uno de los proyectos y cómo serán implementados en las diferentes comunidades, tomando en cuenta sus diferentes realidades y entorno sociocultural. El proyecto tendrá incidencia en dos regiones autónomas. La primera, que consiste en ejecutar el proyecto en la provincia de Carchi, con la nacionalidad, y se trabajará con la nacionalidad Awa y la nacionalidad, el pueblo afroecuatoriano. En Esmeralda se trabajará con el pueblo afroecuatoriano y con la nacionalidad Awa. En Imbabura con los quichuas de la sierra, afroecuatorianos y aguas. Sucumbíos, en la provincia de Sucumbíos con los quichuas amazónicos. Además, el proyecto tendrá incidencia en la provincia de Pichincha
con los afrodescendientes de la zona urbana marginal de Quito. Para este proyecto tenemos un objetivo general, que es contribuir al fortalecimiento de procesos orientados a superar la opresión étnica y de género en indígenas y afrodescendientes, apoyando la cultura y la comunicación y los derechos como condición de los procesos de democratización, revalorización de la diversidad e interculturalidad y desarrollo socioeconómico. El proyecto que voy a presentar es un proyecto que tiene un carácter regional, sí, un proyecto que está en Ecuador, Bolivia y Perú, porque se quiere trabajar con organizaciones que han venido o tienen ya un historial trabajando en seguridad alimentaria. Por eso es que tenemos socios locales tanto en Bolivia, Ecuador y Perú. La idea es poder llegar a este escalón un poco más alto, de entender cómo las organizaciones han venido trabajando durante años en esto, y ahora la idea es poder vincularlo con la parte de incidencia en política pública. Creemos que estos proyectos que está financiando Unión Europea a través de CARE Internacional para nosotros ha sido bastante interesante, porque ustedes conocen que la Unión de Organizaciones Campesinas venimos en la lucha, en trabajo sobre el tema de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Entonces, de esa manera pues ha venido el proyecto para poder apoyarnos a seguir desarrollando. Para nosotros es grato como Unión Europea poder cofinanciar y participar de este tipo de implementaciones, proyectos que han nacido y han sido diseñados por ustedes como organizaciones sociales. De nuestra parte, desearles el mejor de los éxitos en cada una de estas implementaciones que hoy se han detallado y mencionado, y en todo lo que como delegación de la Unión Europea podamos apoyarles, ahí estaremos, porque esto, como hemos dicho desde el inicio, es un aporte de cofinanciación, pero más que donantes estamos socios en estas iniciativas de desarrollo. Sí, gracias. Finalmente, las autoridades locales mencionaron su apoyo a tan importantes iniciativas que beneficiarán a buena parte de la población en temas de seguridad alimentaria, derecho, democratización y diálogo intercultural. Terminando la cita con la firma de convenios interinstitucionales y una muestra artística del pueblo afro y quichua Cotacachi. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. Bueno, entonces, ¿no? Pues está quedando bien bonito. Amigo televidente, ¿sabe usted cómo se dice conejo, pájaro, paloma en quichua? Pues aquí Muyu les va a enseñar los animales en quichua. Y ustedes, niños, pidan a sus mamitas que les ayuden haciendo apuntes para que luego repasen. Imanaya, bienvenidos a Mushuk Muyu. Wiwakuna, los animales. Hoy aprenderemos los nombres de los animales en quichua. Primero van a escuchar las palabras en quichua y luego en castellano. Culta. Pato. Piqui. Pulga. Huayinku. Conejo. Añas. Zorrillo. Cuchillo. Mono. Amaru. Culebra. Runayama. Llama. Chantasu.
Ushu. Burro. Abyu. Caballo. Wagra. Ganado. Añanku. Hormiga. Chalugua. Pez. Chuspi. Mosca. Katsu. Escarabajo. Kuru. Gusano. Puma. Puma. Yawati. Tortuga. Uru. Araña. Kuntur. Cóndor. Pishku. Pájaro o ave. Palún. Abeja. Mashu. Murciélago. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. ¿Listo, Jumandi? Desde hace 10 años en Peguche, las mujeres quichuas participan en un campeonato barrial de básquet, cuyo primordial requisito es ser mamá. Este campeonato es organizado por un grupo de madres de la comunidad con el fin de incentivar al deporte, festejar el mes de las madres y que otras comunidades sigan esta iniciativa. Bien por ellas. Las organizadoras ya son abuelitas, pero no han parado de seguir participando. ¿Quieren ver cómo juegan estas abuelitas? Veamos. El básquetbol es una disciplina deportiva muy practicada en el Ecuador. En Otavalo, en la comunidad de Peguche, el básquetbol también es practicada por niños, jóvenes y personas adultas. En esta comunidad quichua se da un caso muy particular en relación a otras comunidades cercanas. En el mes de mayo, como parte de la celebración de las madres, desde hace unos 10 años se realiza el campeonato barrial de básquetbol de madres y padres de familia. Primer requisito, mamá. Mamá Canacán, estado civil, casada, soltera, divorciada, viuda, y estado ubicación no importa, pero el primer requisito, mamá Canacapan, mashi. Kay pujago kunaka punda hasta 2005 shina ay watago kunamanda kasharish pashamupan. Ari kashari komanda puja parka shina kumbago kunata equipo kunata shinashpa. Puja grija nispa animo taku pimbi kushis pasami kajari paskanchi. Na wawakunapas nanishkachu ama pukllagrita casino hasta wangarialimi shina kay shu pukllaykukuna gulpiku shina pukllaspa alikanchiman nispa wawakunapas animuta karashkami kan ñukanchimanga. Ushikupas puklapan antikari kusapas
consciente kashpa pukllachisakipanchami. Este campeonato es un verdadero tincuy deportivo, en donde más allá de la competencia de habilidades deportivas, se da una sana diversión y una participación comunitaria. Me parece que es el compañero Mario Conejo Cotacachi el que inició con esto, una iniciativa propia de él y muy acertada, podría decirla. Bueno, nosotros cuando fuimos parte del gobierno parroquial de Miguel Egas, iniciamos con este proyecto de organizar este campeonato de madres de familia con la finalidad de unir a la familia, integrar a las mujeres también a que formen parte y realicen la actividad deportiva. Creo que eso fue el objetivo y que dio inicio a esto, pero a buena hora. Creo que nuestras madres, más que todo los hombres, también tomaron conciencia de que la actividad deportiva es importante y en ese sentido creo que se sigue manteniendo esta actividad. Las jugadoras madres que iniciaron este campeonato ahora ya son abuelitas, pero el espíritu deportivo y comunitario aún las mantiene, lo que les permite a que, aunque ya no con las mismas habilidades de antes, todavía continúan jugando y tienen su propia hinchada, que es su barrio, y sus propios hijos y nietos. Wasipika, Nganchikania, Nganchikosa, Okonamanga, Ali Razagota, Merinda, Rashpania, Tokota Sinashpa, Nia Olas Pakta Picachinchi, Mini Picachichi, Nispakacha, Mupsham Panchia, Costa Taita con Apuyash, New Canchi, Paya con Apuzana Hopi, Ushiu Kuna, Aida, Wawata Happy, New Canchi Mama Kuna, Pishinata, Ushiu Kuna, Puzanga Pacifica, Wawata Kacharispa, Ayudarispa, Puzanska, Campeonato Gopic. Wasipi aidashpa shamun karenchina yanu igutayman ña pukllana horas chayanga kama imakuta shinashpa kayma shamunchi mami tata yakuti kaypi wawata hapita aidashpa kanchi. En las cuestiones como es de tiempo, siempre como es con mi esposa hemos planificado desde ya, digamos, levantarnos más temprano, dejar haciendo las cosas de mañana, para ya en la tarde como es ya que ella tenga como su tiempo libre para venir a participar y yo quedarme con el pequeño. Incentivan a las madrecitas de familia a hacer deporte, es una experiencia muy bonita y año tras año lo vienen realizando. Es de felicitarles a la dirigencia de la Junta Parroquial de aquí de Peguche, que todos los años vienen realizando este torneo. Bueno, cuando empezaron eran primero pocos equipos, mucho desconocimiento en lo que es las reglas, jugaban como quiera. Mucha gente primera vez jugaba al baloncesto. Hoy se ve que se han preparado, que están todo el tiempo jugando. No se ha visto en otros lugares. Es el único lugar donde se les toma en cuenta a las señoras, a las madrecitas, a las mujercitas que son ya de avanzada edad para que jueguen acá. Los premios son cerdos, medallas y copas. Estas actividades de sana diversión son dignas de que también en otras comunidades y pueblos se multipliquen, para promover una buena salud y por incitar la unidad e integración entre sus habitantes, haciendo un buen uso de los espacios públicos. Ali mikan más bien ñukayani kinaka y puncha mama paquilla puncha pilla kana chukans más bien watapi shukinsa y manjapa chuspi manjapa puja ikunatiashpa alikama kinkanchi mama kunaka wasipi sirak tiashpa yanuk tiashpaka na mastimiyapa kashna puja ikunataka shinanchi chayka kunanllami ashtawan bachaka wawa kunandi ashtawan tandanakushpa chishi yapash pawangapas shamupan chayka ashtawan mirachishpa alikanma yapan. Kaya watakupa ñakutin invitaykota shinapani tukuylla mamakuna shinakashna pukllaykukunaman kimirimushpa na ima ninan yachaymanta kana pukllangapas shamupashkanchichu sino kaypi ñukanchik shuk ama wasipi llakilla tiyanakushpa wakinpi kay imamantapas llakilla kanchik pero kashna pukllaykuman llukshimushpaka alegrekuta sintirinchik. Chay puklay ratukullapash tranquilo ushashpaka gananchik na ushashpa pero siempre alegre tigranchik kaykupi pukllashpa chashna kashkamantami invitapani tukuy mamakunatallata kay watakupaka participashpa alikapanchikman nish. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Ya muchos deben conocer al grupo Wiña y Cayambi, ¿verdad?
Ellos nos invitaron a visitarles en Pijal para contarnos sobre su nuevo material discográfico. Entonces les hicimos una entrevista y por supuesto también un video musical. Aquí se lo presentamos. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Sigan, estamos esperando. Gracias por venir. Bienvenidos, este es mi humilde hogar en donde repasamos con el grupo Wiñay Cayambis, nuestros hijos, todos los amigos que quieran integrarse. Está Michelo. Muy buenas. Buenos días. Bienvenidos, compas. Venga, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias, bienvenidos. Nos hemos formado como grupo Wiñay Cayambis ya desde hace varios tiempo, más bien como nos hemos formalizado sería tal vez hace 10 años ya. Había un grupo que se llamaba Wiñay y aquí en cambio el grupo de danza se llamaba solo Cayambis. Entonces un día nos juntamos y dijimos, ¿por qué no establecemos mejor y nos unificamos el grupo? Entonces ahí pusimos un acuerdo y quedamos con el nombre de Wiñay Cayambis. En realidad Wiñay Cayambis es como una escuelita porque nosotros siempre estamos cogiendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de la comunidad también para que aporten a lo que es el rescate de la cultura. Esa es nuestra idea, seguir fortaleciendo como cultura y seguir viviendo una nueva historia, diría yo, ¿no es cierto?, de participación. Somos representantes del pueblo quichua Cayambis, pues haciendo las coplitas, que son en base a la vivencia sobre todo de nuestra comunidad, de nuestra familia, de hermanos, de pareja y de todo, ¿no? Que son expresiones de cantos, de hechos copla, de letras de hechos copla. Hemos estado participando en muchos eventos y eso nos ha servido también como experiencia. Ahora estamos con más fuerza, pienso con más ganas de trabajar y el apoyo mismo de la gente que nos brinda día a día, pues eso es un ánimo para nosotros. Ventajosamente en nuestro camino hemos encontrado a la productora APAG, que orgullosamente pues nos vino a hacer la filmación, ¿no?, de un poquito de nuestra musiquita del tercer volumen, sobre todo, que hemos querido proyectar. Y pues en el video lo que queremos mostrar es más bien las actividades en las que cada uno de nosotros está, aparte de la música, ¿no? Entre risas y entre tiempos y horas hemos realizado este pequeño video de nuestra música. Y para toda la gente, sobre todo para la gente de nuestro pueblo Cayambi, de nuestra comunidad mismo, de la comunidad de Pijal. Un saludo muy especial y un agradecimiento para el programa Bajo un Mismo Sol. Y con esto quiero presentarles el nuevo videoclip que hicimos. Y con ustedes, Wiñay Cayambis. Bueno, con ustedes, el grupo Wiñay Cayambis, con su nuevo estilo y sabor. Pijaleña soy señora, yo no niego mi nación. Pijaleña soy señora, yo no niego mi nación. Chiquitita soy de cuerpo, pero alegre el corazón. Chiquitita soy de cuerpo, pero alegre el corazón. Entre flores y montañas vivo triste, vivo alegre. Entre flores y montañas vivo triste, vivo alegre. En mi
Cogiendo bonito. Lo he hecho. Sí. Chocta, vamos a bailar rengallos de Eugenio Espejo. Pero hagan bailar. Claro. Oye, tú. Canta, guitarrita. Acompáñame a bailar estas coplitas. Con nuestras guambritas alajitas. Camino largo tenemos. Ahora no más. Canta mi guambrita las coplitas de mi tierra. Canta mi guambrita las coplitas de mi tierra. Son canciones que te canto con esta linda guitarra. Son canciones que te canto con esta linda guitarra. Y aquí estamos con sabor de las manos mágicas del acordeón de Don Mesías Bautista. Suena guitarrita, suena muy alhaja. Suena guitarrita, suena muy alhaja. Pegadito aquí en mi pecho, aunque no seas Yamaha. Pegadito aquí en mi pecho, aunque no seas Yamaha. Con esta guitarrita de palo yo vivo cantando carajo. Aunque no seas Yamaha, pero siempre bailamos año tras año. Estas son las expresiones, los sentimientos de Huiñaicayambi, como siempre alegres, claro que sí. Y bajo la luna, en la madrugada y bajo el sol, esta guitarra. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajupanguichi. Junio es el mes del solsticio de verano, fiestas del Inti Raymi, por lo que todas las comunidades de Imbabura estaremos de fiesta. APAC está preparando el especial del Inti Raymi 2014. Serán 7 capítulos donde les mostraremos las diferentes formas de celebración en los 4 pueblos quichuas que vivimos en esta provincia. Por esta razón, desde la próxima semana estaremos reprisando algunos programas de Bajo un mismo sol, para luego reencontrarnos en julio en una nueva temporada. Entre tanto, todo nuestro equipo estará trabajando en la cobertura total del Inti Raymi 2014. Les agradecemos su comprensión. ¡Felices fiestas!